Por ejemplo, tenemos este ejercicio, nos dice una cuerda de 120 centímetros se encuentra fija en uno de sus extremos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una cuerda fija que está vibrando. Y nos dice, se sabe que la cuerda tiene una densidad de, tenemos la densidad de la cuerda, vamos a poner con ρ, de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Y que cuando la cuerda está vibrando en su segundo armónico produce un sonido de, tenemos la frecuencia, 250 Hz. Como dato tenemos n, que es el armónico, igual a 2. ¿Sí? Nos pide la velocidad de propagación de las ondas que componen la onda estacionaria. Entonces necesitamos la velocidad de propagación. Ahora, la velocidad de propagación se la puede calcular, por ejemplo, a partir de la tensión y la masa, de la longitud de la onda también, y de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, que nos diga esto que n es igual a 2, o sea que estamos hablando del segundo armónico, también nos da de dato algo. El segundo armónico tiene la particularidad de tener una longitud de onda que es igual a L. ¿Sí? Por lo tanto tenemos la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda en este caso va a ser igual a la distancia, que nos dice acá que son 120 centímetros de la longitud. Por tanto, acá tenemos 120 centímetros. Otra cosa que podemos tener también acá es la velocidad. La velocidad de propagación es igual a lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia que está en Hz. ¿Sí? Vamos a trabajar lambda en metros, entonces sería 120 centímetros, 1.2 metros, por la frecuencia 250 Hz. ¿Sí? ¿Cuánto es la velocidad de propagación? ...300 metros sobre segundo. ¿Sí? Recuerden que esto queda en sobre segundo porque Hz no es otra cosa que ciclos sobre segundo. ¿Sí? Es la cantidad de veces que se repite, digamos, la onda, ¿sí? El ciclo, el recorrido de la onda en un segundo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Bien, vamos a ver qué pasa cuando vibra en el quinto armónico. N es igual a 5. Al vibrar en el quinto armónico también tenemos una particularidad. La longitud de onda es igual ahora a 2/5 de la longitud. ¿Sí? Eso quiere decir que va a ser 2/5 por 1.2 metros. ¿Cuánto sería la longitud de onda? A ver, se los pide en metros. En centímetros. Lo pongamos en centímetros. 120. ¿Cuánto les da?
48. Y esa es la longitud de onda, ¿sí? Ahora lo que nos pide es calcular la frecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? La frecuencia va a cambiar en base a la longitud de onda. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo la longitud de onda vibrando en n armónico, va a tener una frecuencia de vibración también en el n armónico. Pero lo que siempre se va a mantener constante va a ser la velocidad de propagación, ¿sí? Velocidad que acabamos de calcular en el primer punto. Por lo tanto, esa frecuencia de la que estamos hablando ahora, que va a ser para el quinto armónico, va a ser igual a la velocidad de propagación dividido en lambda, ¿sí? Es decir, la longitud de onda del quinto armónico. En este caso, entonces, sería la velocidad, que son 300 metros sobre segundo, dividido en los 48 centímetros, o mejor dicho, 0.48 metros, ¿sí? Acá lo vamos a tener que trabajar sí o sí en metros para poder anular las unidades. ¿Cuál es la frecuencia entonces del quinto armónico? $625. 625, ¿sí? Y esto está medido en Hz. ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Vamos a ver ahora que nos pide la tensión a la que está sometida la cuerda. Para ver el tema de la tensión, nosotros vamos a tener, otra vez, la velocidad de propagación va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad, ¿sí? La densidad de la cuerda. En algunos casos les aparece también como masa, pero usualmente trabajamos con densidad. Vamos a tener entonces que despejar de acá. Vamos a tener que la velocidad de propagación elevada al cuadrado va a ser igual a la tensión sobre la densidad de la cuerda, ¿sí? Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la densidad de la cuerda por la velocidad elevada al cuadrado. La densidad de la cuerda la teníamos, era de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro, perdón. Densidad lineal. Por la velocidad, que también la tenemos, que son los 300 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la tensión? Estamos hablando entonces de 90 newton, ¿sí? ¿Se entiende? Tengan muy en cuenta que es importante saber cuáles son los armónicos, así que traten de tenerlos a mano siempre, ¿sí? Vibrar en el primer, segundo, tercer armónico no es lo mismo, ¿sí? Lo que hace es cambiar la longitud con la que estamos trabajando. A ver. Primer armónico es la vibración de la cuerda de esta forma, ¿sí?
segundo armónico, van a ver, por ejemplo, que tiene esta forma. Tercer armónico tiene esta forma, ¿sí? Entonces, van viendo cómo se va aumentando una cresta a medida que vamos avanzando, ¿se entiende? Cada armónico se le corresponde con n. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. ¿Sí? Tenemos hasta 7, n igual a 6, n igual a 7. Por lo general vamos a usar hasta el 5 o hasta el 6, nada más. Pero están tabulados más o menos hasta el 7. Para cada uno, la longitud de onda va a ir variando. Por ejemplo, para 1, la longitud de onda es 2 veces la longitud de la cuerda, ¿sí? Para 2, la longitud de onda es directamente igual a la longitud de la cuerda. Para 3, longitud de onda son 2 tercios de la longitud de la cuerda. Para 4, longitud de onda es 1/2 de la longitud de la cuerda. Para 5, la longitud son 2/5 de la longitud de la cuerda. Para 6 es 1/3 de la longitud. Y por último, para 7 son 2/7, ¿sí? De la longitud. Entonces, cada vez que ustedes les den de dato en cuál es el armónico en el que está vibrando, tienen que guiarse de eso para poder sacar de forma rápida cuál es el valor de la longitud de onda, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Veamos el siguiente. A ver. En el siguiente nos dice, la figura muestra un tubo de sección transversal uniforme que se llena con agua para que extraiga el agua a un ritmo constante desde un recipiente grande, considerando que la densidad del agua es de 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico, presión atmosférica 100 kilopascales, altura 2 metros y altura 3 metros. Vamos a tener entonces altura hasta aquí. Esta altura 3 metros hasta el punto más alto, 2 metros. Tenemos la densidad, que es 10 a la menos 3, lo mismo que decir 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Presión atmosférica es igual
100 kilopascales, ¿sí? Lo vamos a poner como 100.000 pascales directamente. Y nos pide calcule la velocidad en el nivel C, calcule y seleccione la presión en el nivel B. Vamos a ver. Por lo general acá lo que pasa es establecerse equilibrio, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un punto acá sometido a una presión atmosférica. En ese punto tenemos una cantidad, una altura tal de agua, y va a bajar o va a descender el agua a una cierta velocidad, ¿sí? Ahora, en estos casos, por ejemplo, lo que se hace es considerar que el diámetro que yo tengo en esta parte, o sea, el diámetro del tanque, ¿sí? Es mucho mayor que el diámetro del tubo que lo está vaciando. Por lo tanto, cuando yo esté evaluando, ¿sí? Lo que yo voy a considerar es que esa diferencia de diámetros hace que la velocidad con la que baja el líquido que está contenido dentro del tanque sea cero, o aproximadamente cero, lo suficientemente bajo como para considerarlo cero, ¿sí? Entonces este punto lo voy a llamar, por ejemplo, punto A. A este punto voy a llamar, bueno, lo voy a llamar nivel C, como está acá. Y el de arriba lo vamos a llamar nivel B. Bien. Entonces, en el punto A, o en el nivel A, yo tengo una presión atmosférica. Esa presión se va a repetir también en el punto C, porque una vez que el líquido sale, ¿sí? Va a enfrentarse con la presión atmosférica. No hay ningún tubo, ninguna cañería extra que haga que la presión aumente o sea diferente. Se libera la atmósfera, tiene presión atmosférica, ¿sí? Entonces, podemos hacer un equilibrio teniendo en cuenta eso. Y el equilibrio lo podemos hacer a partir de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli me dice que la presión en el punto A más un medio de la densidad por la velocidad elevada al cuadrado, esto es la velocidad en A, más la densidad por la gravedad y por la altura, también en el punto A, va a ser igual a la presión en B, más un medio de la densidad por la velocidad en B elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en B. En este caso vamos a trabajar en C. Vamos a ver que, por ejemplo, hay cosas que yo puedo considerar cero, ¿sí? Como dijimos recién. La velocidad de nada, al ser un tanque muy grande que pierde líquido por una cañería muy pequeña, la podemos aproximar a cero. La altura en A va a ser directamente esta altura de 3 metros, ¿sí? Ahora, la presión en A es presión atmosférica y la presión en C también es presión atmosférica. Ambas presiones, al ser iguales, las puedo anular, ¿sí? Me estoy quedando entonces con la densidad de gravedad y altura en el punto A, la velocidad en el punto C, y cuál será la altura en el punto C. ¿Cuál sería esa altura?
Muy bien, ¿sí? Tomaríamos el 0 de referencia en el punto C, por lo tanto la altura sería 0. Quedándonos la ecuación más sencilla, ¿sí? Directamente sería este término igual a este término. Por lo tanto, puedo simplificar cosas como la densidad. Densidad se puede ir con densidad y dejarme directamente en base a la velocidad. La velocidad en el punto C va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en A. ¿Sí? La velocidad en C entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura, y la altura que teníamos era 3 metros. ¿Cuánto les da entonces la velocidad de salida en C? .67 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, vamos a averiguar cuál es la presión en el punto B. Para eso, nosotros vamos a tener que observar el gráfico, ¿sí? Nosotros tenemos un líquido que está recorriendo a través del tubo, por lo tanto, seguimos trabajando todo con hidrodinámica, ¿bien? ¿La velocidad de salida en C será la misma que en B? ¿Sí o no? Podemos suponer que sí, ¿sí? La velocidad en B va a ser igual a la velocidad en C. Y eso pasa porque el diámetro, ¿sí? La sección transversal del tubo nunca va a cambiar, se mantiene constante durante todo el tubo hasta su salida. Entonces la velocidad no va a cambiar porque recordemos que la única forma de que cambie la velocidad, ¿sí? Es que cambie la sección. Estamos hablando siempre de que en hidrodinámica se mantiene el mismo caudal a la entrada y salida de cualquier tubo. Podemos suponer esto y podemos hacer otra vez el equilibrio con la ecuación de Bernoulli. La diferencia es que ahora vamos a usar el punto B, ¿sí? Entonces, es la presión en B, la velocidad en B y la altura también en B. De estos términos, por ejemplo, yo lo que puedo sacar es esta presión, ¿sí? Es la presión atmosférica, es dato. La velocidad en A, ya sabemos que como el tubo es muy fino en comparación con lo que viene a ser el tanque, es prácticamente cero. Ahora, lo que hay que evaluar acá es cuál es el sistema de referencia. ¿Dónde vamos a colocar el 0 para poder evaluar? ¿Dónde colocarían el 0? ¿En A, en B o en C? En A. Bien. El 0 lo podemos colocar acá, de manera de que A tiene una altura también de 0. Y la única que va a quedar con altura va a ser B. ¿Bien? Otros términos, por ejemplo, ya no se pueden eliminar, porque la velocidad en B no es 0, la altura de B tampoco es 0 porque es 2 metros. Entonces me va a quedar la presión en el punto B va a ser igual a la presión en A menos un medio
de la densidad por la velocidad en v elevado al cuadrado menos la densidad por la gravedad y por la altura en v. Por lo tanto, esa presión en v va a ser igual a presión atmosférica 100.000 pascales menos un medio de la densidad 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad en v, que es la misma que habíamos calculado, 7.67, creo que era, sí. 7.67 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, menos la densidad 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por la altura de 2 metros. ¿Cuánto es la presión en V? ¿Lo pudieron sacar? Me da aproximadamente 50.985.55 pascales, ¿sí? Si se lo dan en kilopascales, puede ser 50.98 kilopascales. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Veamos el siguiente. Dice, un tanque grande se mantiene lleno hasta una altura de 4 metros. ¿Cómo se muestra en la figura? Si consideramos que la densidad del agua es de 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico, encuentre y seleccione. Tenemos un tanque que contiene agua, que tiene una altura h de 4 metros. Tenemos la densidad del agua, 1 por 10 a la 3 o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto está sostenido, ¿sí?, por un banco. Tiene
dos alturas diferentes. Vamos a tener un hueco en esta parte que lo que hace es sacar agua hacia la atmósfera. Lo primero que nos pide es encuentre y seleccione la rapidez del chorro de agua de la tubería pequeña en el fondo del tanque, ¿sí? Otra vez tenemos que hacer un equilibrio. La presión en el punto A más 1/2 de la densidad por la velocidad en A elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura, también en A, va a ser igual a la presión en B más 1/2 de la densidad por la velocidad en B elevado al cuadrado más densidad por gravedad por altura. Vamos a tomar el 0 a la altura del punto B, es decir, el punto donde se encuentra el hueco, ¿sí? Como punto A vamos a tomar la superficie del agua, ¿sí? Entonces el punto A va a estar aquí y el punto B aquí abajo. Entonces acá tengo A y acá tengo B. Es muy importante que ustedes identifiquen que el tanque es abierto o cerrado. En este caso tenemos un tanque abierto y por lo tanto la presión que tiene arriba es una presión atmosférica. Si fuese un tanque cerrado ya habría una presión diferente a la atmosférica y tendría que considerar esa como la presión del tanque. Lo mismo va a pasar a la salida del hueco, ¿sí? Como se abre hacia la atmósfera, la presión que tiene en esta parte justo en el instante al salir es la presión atmosférica. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, las dos presiones son iguales y se pueden anular entre sí. Como dijimos antes, el tanque es muy grande en comparación con el hueco. Eso hace que la velocidad con la que desciende el líquido sea prácticamente cero y por lo tanto esta también se puede anular. Por otro lado, el 0 lo vamos a poner a la altura de B. Entonces aquí está el 0. Eso quiere decir que el término de altura para B también se puede anular porque tiene altura de 0, según el sistema de referencia que elegimos, ¿sí? Quedándonos de vuelta una ecuación resumida, ¿sí? Este término va a ser igual a este término. De aquí otra vez podemos simplificar densidad con densidad y dejar expresada la velocidad en base de la gravedad y la altura. Entonces, la velocidad de salida en el hueco en el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en el punto A. ¿Sí? Esto sería la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura, que son 4 metros. ¿Cuánto les da la velocidad en B? Bien, 8.85 metros sobre segundo. Para el punto B nos dice, si I2 es de 2 metros, encuentre y seleccione la distancia horizontal desde X, la base del tanque, a la corriente de agua se desplaza antes de golpear el suelo. Tenemos acá entonces 2 metros. Esto es una combinación con lo que viene a ser un tiro oblicuo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si bien yo tengo líquido, el líquido lo voy a considerar como si fuese una partícula, ¿sí? Entonces, esa partícula, una vez lanzada con una cierta velocidad y en una dirección horizontal, porque la velocidad de salida en un principio es horizontal, va a producir un tiro oblicuo hasta que llega al suelo. ¿Ven?
¿Qué es lo que, digamos, es el movimiento que describe el chorro de agua hasta llegar al suelo? Por lo tanto, esa segunda mitad o ese segundo tramo del ejercicio va a ser la caída del líquido desde su altura, que son 2 metros, hasta el suelo. Y acá vamos a tener que evaluar la distancia que tenemos en esta parte, esa distancia X que nos están pidiendo, distancia horizontal. ¿Sí? Sabemos la velocidad, que la vamos a tomar como una velocidad en X, que es igual a 8.85 metros sobre segundo. Sabemos que tenemos una caída de 2 metros y como parte desde el punto más alto donde la velocidad es horizontal, no hay una velocidad en I, solamente tenemos la caída. Eso quiere decir que la altura lo vamos a considerar con sistema de referencia 0 en esta parte. Va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos, en este caso vamos a considerar menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Acá también lo voy a considerar negativo, que es indistinto. Como dijimos, en el punto más alto la velocidad en I es 0, por lo tanto este término se va a anular. Su velocidad inicial de caída es 0. El punto final al que llega está a una altura de 0 y el punto del que parte es de una altura de 2. Lo quiere decir que va a quedar 0 igual a 2 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo que me interesa calcular es el tiempo. Por lo tanto, 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado va a ser igual a 2. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la gravedad va a pasar dividiendo, por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 metros sobre 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el tiempo? (0,6). Serían entonces 0,6 segundos. Teniendo ya el tiempo de la caída, puedo encontrar el desplazamiento X. ¿Sí? X es la velocidad en X por el tiempo. Por lo tanto, X va a ser igual a 8.85 metros sobre segundo por 0,6 segundos. ¿Cuánto les da X? (5.31 metros). ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Bien, vamos a seguir. Veamos esto. Considera el sistema mostrado en la figura, encuentra la altura h. Sabiendo que la presión del gas medido en el manómetro es de 682 milímetros de mercurio y h es la altura de la columna de mercurio. Densidad 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos un gas
contenido vamos a ver. Se produce entonces una diferencia de altura en el mercurio que está dado por esta parte, ¿sí? Necesitamos la altura H. Sabemos que acá nosotros tenemos una presión de 682 milímetros de mercurio. El tubo está abierto a la atmósfera, por lo tanto la presión que tenemos en el punto más alto del mercurio, ¿sí?, es la presión atmosférica de, bueno, acá lo vamos a considerar 1.013 por 10 a la quinta pascales aproximadamente, ¿sí?, que es una atmósfera. Y lo que podemos hacer es pasar esta presión. Entonces, la presión, que es igual a 682 milímetros de mercurio, lo vamos a multiplicar por una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería la presión en atmósferas? En 0.89, ¿sí? 0.89 atmósferas por 1, vamos a poner 1 por 10, 1.013 por 10 a la quinta pascales, que es lo que vale una atmósfera. Entonces, ¿cuánto sería la presión en pascales? Bien, 90.903.42 pascales. ¿Qué es lo que va a pasar? La presión que tiene acá es una presión manométrica. La presión que tengo acá es la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión que tiene en este punto? ¿Solo la manométrica o la manométrica más la atmosférica? ¿Se entiende la pregunta?
Ustedes recuerden que acá cuando están trabajando con presiones, lo que tienen que ver es el equilibrio de las presiones, ¿sí? Para mismas alturas tenemos las mismas presiones. Entonces, por ejemplo, si yo tomo de referencia este punto aquí y del otro lado a la misma altura el mismo punto, vamos a llamar por ejemplo a este punto A y a este punto B, entonces la presión en A es igual a la presión en B. La presión en A está formada por la presión manométrica. ¿Y hay alguna otra presión ahí? ¿O no? Ustedes recuerden que las presiones absolutas, por acá vamos a trabajar con presiones absolutas, son iguales a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿sí? Entonces ustedes tienen dos presiones siempre. Del otro lado, cuando trabajemos con la presión en B, vamos a tener lo mismo, presión. Pero en este caso va a ser la presión atmosférica más la presión de la columna de mercurio, ¿sí? Esas son las presiones que tenemos. Y eso pasa porque, digamos, acá nosotros vamos a tener una presión alta. Es la presión atmosférica más la manométrica, es una presión alta. Esa presión alta lo que hace es desplazar el líquido, desplazar el mercurio hacia el lado de la presión atmosférica, hasta que llega un punto en donde la presión atmosférica y la columna de líquido formado van a compensar la presión generada por el gas y por la atmósfera. ¿Se entiende? Entonces, de acá lo que se puede hacer es eliminar directamente las presiones atmosféricas, porque son las mismas presiones de ambos lados, y decir que la presión manométrica va a ser igual a la presión del mercurio. Y la presión del mercurio viene dado por densidad, por gravedad y por la altura del mercurio, ¿sí? Justamente lo que estamos buscando es esa altura. La altura entonces va a ser igual a la presión manométrica sobre la densidad por la gravedad. Esa presión manométrica que habíamos encontrado son 90.903.42 pascales sobre la densidad, que esto estamos hablando de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la altura del mercurio? Muy bien, 0,68 metros, ¿sí? Sería entonces la opción C. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien.
Vamos a ver otro. Un bloque de masa M de 320 gramos está sujeto a un resorte ligero cuya constante de elasticidad es 72 newton sobre metro y el bloque se estira a una distancia de 50 centímetros de su posición de equilibrio, en x igual a 0, en una superficie horizontal sin fricción. Es liberado en un tiempo t igual a 0. A ver. Ya. Bien, tenemos una posición de equilibrio 0, tenemos un resorte que se estira 50 centímetros y empieza a oscilar. ¿Sí? Una de las formas en las que se puede calcular esto es a través de energía. ¿Sí? Porque justamente abajo también les pide energía cinética y seleccione la energía potencial cuando la posición es x igual a 30 centímetros. ¿Sí? La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. La energía potencial, como esto estamos hablando de un resorte que está horizontal, potencial elástica, es igual a un medio de k por x al cuadrado. Podríamos calcular la energía potencial diciendo que la energía potencial para esos 30 centímetros son un medio del valor K, 72 newton sobre metro, por X, que vale 0.3 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la energía potencial elástica? Podríamos calcularlo y esto nos va a dar 3.24 joules, ¿sí? Para cualquier punto, y como acá nosotros tenemos un movimiento sin roce, no hay pérdida de energía, la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética es igual a la energía mecánica menos la energía potencial elástica. Ahora, de esto nosotros podemos decir que la energía mecánica es la misma energía que se va a conservar siempre y va a ser la energía en la amplitud máxima, ¿sí? Y la amplitud máxima es justamente el punto hasta el cual se estira y donde se suelta el bloque. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a la energía en el punto de amplitud máxima, que sería un medio de K por X al cuadrado, que sería por A al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, ¿sí? Menos un medio
de K por X al cuadrado. Podemos calcular entonces que la energía cinética para esos 30 centímetros es 1/2 de K, que son 72 newtons sobre metro, por la diferencia de la amplitud, 0.5 al cuadrado, menos 0.3 al cuadrado. La energía cinética, ¿cuánto sería entonces? Puede ser que sea 5.76 joules. Bien. Y por último, podemos decir que la energía cinética es esto. Lo que nos piden es la velocidad. Por lo tanto, puedo despejar y decir que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la energía cinética sobre la masa. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Aquí ya interviene lo que es la masa del bloque. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 2 por 5.76 joules dividido en la masa, que son 320 gramos, ¿sí? O 0.32 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad? Bien, 6 metros sobre segundo. ¿Se entendió el ejercicio? Bien. A ver, veamos uno más. No. En este dice, un péndulo simple realiza 240 oscilaciones completas por minuto, ¿sí? Entonces, la frecuencia que nos están dando son 240 oscilaciones por 1 sobre un minuto. ¿Sí? Esto no es hertz, porque para que sea hertz tiene que estar hecho en segundos, ¿sí? Nos dice, ¿cuántos centímetros se debe alargar el hilo para que realice en igual tiempo 120 oscilaciones completas? Entonces la frecuencia 2, la nueva frecuencia a la que yo lo tengo que convertir, son 120 oscilaciones en un minuto. ¿Sí? Lo vamos a poner por 1 solo minuto. Y nos pide un delta de longitud, ¿sí? Un alargamiento, ¿cuánto se debe alargar? Sabemos también que la gravedad que estamos considerando para este caso, G, es igual a 9.87 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos qué va a pasar en este caso. Tenemos frecuencia. Para un péndulo simple
la frecuencia, a ver, el periodo estaba manejado como 2pi gravedad sobre longitud. Longitud sobre gravedad. El periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Y si nosotros queremos convertir esto en periodo, nosotros sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser, a ver, vamos a trabajar, por ejemplo, con el periodo 1, que va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. De acá nosotros podemos decir que esto es 1 sobre la frecuencia 1 igual a 2pi por la raíz cuadrada de longitud sobre gravedad, ¿sí? Podría despejar de acá el valor de la longitud, ¿sí? Entonces me va a quedar, por ejemplo, gravedad sobre 2pi por la frecuencia 1 va a ser igual a la raíz de longitud sobre gravedad. Acá está. Este es 1. Ahora sí. El término raíz pasa como un cuadrado, por lo tanto la longitud va a ser igual a la gravedad por 1 sobre pi por la frecuencia 1 elevado al cuadrado. De acá yo ya tengo entonces esa longitud, ¿sí? Puedo hacer lo mismo desde el periodo 2. Desde el periodo 2 puedo decir de vuelta que es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud 2 sobre la gravedad, ¿sí? El despeje va a ser otra vez el mismo. Puedo pasar esto como 1 sobre la frecuencia 2. El 2pi que está multiplicando va a pasar dividiendo. Igual a la raíz cuadrada de la longitud 2 sobre la gravedad. Por lo tanto, en este caso me va a quedar que la longitud 2 es igual a la gravedad por la longitud, perdón, por 1 sobre la frecuencia 2 por 2pi. Esto elevado al cuadrado. Vamos a trabajar frecuencia en segundo, ¿sí? Por lo tanto, a cada uno de estos los voy a multiplicar por 1 minuto, que son 60 segundos. ¿Cuánto les da la frecuencia 1 en 1 sobre segundo o en hertz? Puede ser que sea 4 Hz. A este vamos a hacer lo mismo, por 1 minuto, que son 60 segundos. Y en este caso esto va a quedar como 2 Hz. ¿Se entiende?
¿Hasta acá vamos bien? Bien. Vamos acá y despejemos entonces reemplacemos y calculemos las longitudes, ¿sí? Entonces en este caso el L1 va a ser igual a la gravedad 9.87 metros sobre segundo elevado al cuadrado por 1 sobre 2pi por la frecuencia 1 que son 4 Hz y esto elevado al cuadrado. Vamos a esta parte de acá, vamos a hacer también el reemplazo. La longitud 2 va a ser igual 9.87 metros sobre segundo elevado al cuadrado por 1 sobre 2pi por la frecuencia 2 que son 2 Hz, también elevado al cuadrado. La primer longitud, ¿cuánto les dio? 0.015 metros. La segunda longitud, 0.06 metros. Muy bien. Ya tenemos entonces las dos longitudes, ¿sí? Entonces, el delta de L, que lo estoy buscando, el estiramiento, son los 0.06 metros menos 0.015 metros. ¿Sería cuánto? Bien, 0.045 metros, que si los multiplico por 100 serían 4,5 centímetros, ¿sí? Aproximadamente sería la respuesta P, que es 4,7 centímetros. Ya, ¿se entendió el ejercicio? Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bueno, veamos el otro y ya con ese dejamos por ahora, ¿sí? Este tenemos sobre una cuerda, se crea una onda armónica. En las figuras de abajo se muestra la posición de x igual a 0 en función del tiempo y la figura. Para t igual a 0 segundos. Nos pide primero la frecuencia de una onda. La frecuencia. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos sacar primero el periodo, ¿sí? El periodo no es otra cosa que el tiempo que tarda un ciclo en completarse, una onda en completar un ciclo completo, ¿sí? Es decir, hacer un viaje completo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, si miramos bien, suponemos que acá está el 0, 10 y 20, ¿sí? Podemos trabajarlo desde acá, ¿sí? El ciclo completo es esto, ¿ven? Entonces, el ciclo completo siempre lo van a tomar
como la subida, la bajada y la vuelta al punto original. ¿Ven? Eso es el ciclo completo. En este caso, si acá tengo 10 y este pasa por la mitad, acá voy a tener 5. ¿Sí? Acá tengo 15 y acá tengo 25. Por lo tanto, el periodo es 25 menos 5 segundos. ¿Sí? El punto de comienzo menos el punto de finalización de la onda. Sería un periodo de 20 segundos. Ahora, para la frecuencia es 1 sobre el periodo. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre 20 segundos. 1 sobre 20, ¿cuánto es? Sería eso, 0.05 Hz. Bien, ya tenemos entonces el valor de la frecuencia y el valor del periodo. La longitud de onda en centímetros. Bien. Esto es una onda en función del tiempo. ¿Sí? Si variamos a una onda en función de la posición, la longitud de onda es parecido a lo que vimos recién con el periodo, solamente que en metros. ¿Ven? La longitud de onda es cuánto mide entre un punto inicial y final del ciclo. Esa es la longitud de la onda. Entonces, esa longitud de onda que estamos buscando, o lambda, va a ser igual. Ya lo vamos a trabajar con esta, que es en función de tiempo, pasamos a la de función de posición. Empieza aquí, da una vuelta completa y llega aquí. X, 10 centímetros. Por lo tanto, la longitud de onda son 10 centímetros. ¿Se entiende? Bien. Velocidad de propagación. También lo mismo. La velocidad de propagación no era otra cosa que la longitud de onda por la frecuencia. ¿Sí? En este caso tenemos una longitud de onda de 10 centímetros o 0.10 metros por una frecuencia de 0.05 Hz. ¿Cuánto va a ser la velocidad de propagación? Acá está en centímetros por segundo. Acá lo dejemos entonces en centímetros. 10 centímetros. Eso. 0.5 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Y por último, la amplitud de la onda. La amplitud de la onda no es otra cosa que la cresta. ¿Sí? Es decir, la distancia que hay entre el punto más bajo, mejor dicho, entre la línea de cero y el punto más bajo. Eso es lo que se conoce como amplitud. En este caso, en ambos gráficos se puede ver la amplitud. ¿Sí? Es el I en centímetros. Y nos dice que es de 2 centímetros. Entonces la amplitud es de 2 centímetros. ¿Se entendió el ejercicio? Bien. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar el viernes. Ya vamos a ver bien el horario, pero lo más seguro es que sea por la tarde. ¿Sí? El viernes capaz que hagamos 2 clases en la tarde, cosa de avanzar. Yo ahora les subo el video de esto y les mando este PDF con los ejercicios que vimos hoy y los que vamos a ver también el viernes. Cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí?
¿Tienen alguna duda o pregunta de lo que vimos? Bien, entonces dejamos hasta aquí, seguimos el viernes. Nos vemos, chicos, los que tengan que rendir mañana, que les vaya bien, éxitos, y cualquier cosa, cualquier duda me avisa, ¿sí?